¿Quieres operar menos y ganar más dinero? Más tiempo en la pantalla no significa que vas a tener más ganancias. Si eso fuera cierto, yo ya tendría algunos Lamborghinis, 3 como mínimo. Así que pues mantengan su tiempo al mínimo, tanto si trabajan parcial como trabajan a tiempo completo. Este video les ayudará a convertirse en un operador más eficaz y así reducir el estrés por operar todo el día frente a una pantalla. Así que asegúrense de hacer clic en el botón me gusta y suscribirse. Así que ahora vamos. El video de hoy tendrá 3 temas. Y la primera es cómo yo y por qué personalmente trabajo durante 2 horas al día y quizás ustedes deberían hacer lo mismo. Pasemos a Opotex y les daré detalles dentro de un momento. Ustedes pueden notar especialmente mis suscriptores que operan conmigo en mi canal VIP que abro operaciones 3 minutos y utilizo un marco de tiempo de 1 minuto. De hecho, esa es la mejor estrategia porque el tiempo de expiración es 3 veces el marco de tiempo. En realidad ese es el secreto, pues utilicé digamos incluso un marco temporal de 15 segundos y tiempos de expiración 3 veces más largos y obtendrán beneficios de todos modos. Bueno chicos, vamos a ir a solo el marco de tiempo de 15 segundos y se puede ver el tiempo de caducidad es de 1 minuto. Echemos un vistazo a la situación de este par de divisas, el 93% pues es bastante bien. ¿Qué podemos observar aquí? Miren, podemos ver el precio pues, que ha comenzado su corrección después de un largo movimiento a la baja. Podemos ver en los estocásticos que el precio está por debajo de 30. Si trazamos una línea visual podemos ver un nivel de soporte aquí. Así que quiero abrir una operación aquí. Veamos. Chicos, muy bien. El primer trato ha sido cerrado con éxito, pues fue rentable. Miren, me las arreglé para anticipar un gran punto de entrada aquí. Estamos teniendo un momento, pues lo que podemos ver era bastante arriesgado. Si el precio subiera a este nivel, podría abrir una operación al alza y obtener beneficios. Pero aún así, como pueden ver, 1 minuto fue suficiente. No está mal, no está nada mal. Pasemos al siguiente par de divisas. ¿Y qué vemos aquí? Veamos qué tenemos por aquí. Sí chicos, miren, es plano este par de divisas. El precio está operando en el canal de precios descendente, podríamos darnos cuenta, y ahí es donde quiero abrir una operación hacia abajo. Chicos, como pueden ver, vuelvo a tener beneficios. Ahora quiero cambiar el tiempo de expiración a 30 segundos y demostrarte que operando en un marco de tiempo de 15 segundos con un tiempo de expiración de 30 segundos, tú también puedes obtener beneficios. Solo hay que acertar para encontrar puntos de entrada realmente buenos. Chicos, como pueden ver, realmente 2 horas al día de comercio de opciones binarias será suficiente para ustedes, que ustedes puedan mantenerse por sí mismo y también a su familia, porque el trading te permite trabajar desde cualquier parte del mundo y viajar y así también ayudar a tu familia. Pues veamos qué pasa aquí. Ajá chicos, sí, en este par de divisas vemos una situación bastante buena, no perdemos el tiempo, así que abro un comercio y vamos. Como pueden ver, obtuve beneficios a pesar de que mi tiempo pues es de solo 30 segundos. Miren, aquí hay un pequeño nivel de soporte y los estocásticos están por debajo de 30. Esto sugiere que el precio probablemente se invertirá. Bueno chicos, el 79% de pago es casi una obviedad. Pasemos al siguiente par de divisas y ¿qué podemos ver aquí? Sí, parece un movimiento bajista bastante fuerte. Los precios se están moviendo en un canal de precios bajista y quiero intentar abrir una operación al alza justo aquí, ya que hay un pequeño nivel de apoyo. Así que vamos. Sí chicos, como pueden ver, hubo un pequeño nivel de apoyo aquí, por eso mi comercio estaba aquí arriba. Miren, los estocásticos que hemos empezado a mirar hacia arriba, pues esto nos indica que el precio está corrigiéndose ligeramente tras un movimiento bajista prolongado. Chicos, el segundo tema de nuestro video es cómo calcular de manera adecuada para entrar a una operación. Yo por mi parte repito siempre, utilizar un tiempo de caducidad hasta 3 veces más largo que el tiempo con el que se está negociando. Es decir, si operan un marco temporal de 10 segundos, su tiempo puede ser de 15 segundos, 20 o
o 30. Pues estoy en mi canal VIP por si quieren más. Por cierto, yo comercio en un marco de 1 minuto de tiempo y tiempo de expiración de 3 minutos. Esto es posible no solo conmigo y con mis suscriptores, pues así obtenemos beneficios. Si quieres operar con mis señales, escríbeme el código secreto quiero operar y te añadiré a mi canal VIP totalmente gratis. Únete también a mi canal de Telegram, encontrarán el enlace en la descripción de este video y allí pueden encontrar mucha información sobre el seguimiento y en las opciones binarias también, sobre el trading. Únete a nosotros y vamos a continuar con la sesión de negociación. Quiero pasar al siguiente par de divisas, el dólar estadounidense y la lira turca. Hoy un 3% de pago, pues bastante bien. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues miren, tuvimos un movimiento alcista bastante fuerte, muchos niveles están rotos ya, el gráfico no se carga por alguna razón, ya está, estupendo. Y fíjense las tendencias generales, aquí también hay una tendencia bajista, pero aquí quiero abrir una operación. Miren, el estocástico se está moviendo hacia arriba, así que vamos. Sí, amigos, otro beneficio. Echen un vistazo y por cierto, puede que te des cuenta, solo estoy usando un indicador en la sesión de hoy, el oscilador estocástico. No utilizo ningún otro indicador, solo me baso en el análisis técnico y en lo que veo en el gráfico. Pues bueno, chicos, ese fue un gran punto de entrada, pero quiero hacer un poco más de dinero hoy. Pasemos a este par de divisas, el dólar canadiense y el franco suizo. ¿Qué podemos detectar aquí? Sí, miren, las estadísticas están mirando hacia abajo y vemos las velas con volúmenes bastante grandes. Esto puede deberse a que ahora estamos en un marco temporal de 15 segundos. Esperemos a que se cargue el gráfico pues, para ver la situación más general. Miren, un movimiento bajista bastante fuerte y la tendencia general aquí es también pues tendencia a la baja. Las velas se están moviendo hacia abajo ahora, pero si trazamos una línea visual podemos ver que hay un nivel de soporte bastante fuerte justo aquí. Así que pues vamos. Chicos, lamentablemente perdimos porque me di cuenta en el último momento que por alguna razón Fotex cambió nuestro tiempo de expiración. Eran 30 segundos y se convirtió en 1 minuto. Cuando cambiamos este par de divisas, pues lo arreglamos, no hay ningún problema. Y si el tiempo fuera 30 segundos aquí, tomaríamos nuestras ganancias ahora mismo. Bueno, está bien, no nos alteremos, tranquilos. Quiero ver qué pasa aquí. Chicos, miren, estamos viendo una tendencia alcista global y veo aquí que tal vez sea una figura de cambio de tendencia. Pues un triple techo. Miren, los estocásticos están mirando hacia abajo, por lo que el comercio a la baja lo abriré ahora, así que vamos. Bien chicos, como pueden ver, una operación cerró en positivo y otra cerró en negativo. Y eso por desgracia ocurre. También hay veces en las que operan conmigo en mi canal y el momento de la operación puede ser ligeramente diferente. Puedes obtener un resultado completamente diferente. Así que pues abre una operación inmediatamente después de mi señal, a pesar de que el tiempo de expiración de mis señales es de 3 minutos y esto me permite pues no solo que me beneficie, sino que también se beneficien mis suscriptores. Bien chicos, quiero recordarles acerca de mi canal de Telegram. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. Únanse a nosotros, allí encontrarán muchas estrategias de trabajo y señales de trading totalmente gratuitas. Por cierto, las estrategias se pueden aplicar no solo en las opciones binarias, sino también en el mercado Forex. Así que chicos, exploren conmigo y pues les estaré esperando. Echemos un vistazo qué está sucediendo en el siguiente par de divisas. El 93% de pago es bastante bueno, muy bueno. Así que miren chicos, ha habido una tendencia bajista en todos nuestros pares de divisas hoy. Y este par de divisas no es una excepción. De nuevo podemos ver que el precio se está moviendo en un pequeño canal de precios bajista. Y miren, aquí pueden ver que solo se ha formado una vela con un cuerpo pequeño y una mecha larga. Por eso quiero abrir una operación aquí. Así que vamos.
Chicos, otra operación rentable. Como pueden ver, mi equilibrio crece ante sus ojos. Y ustedes pueden notar que aquí yo estaba operando contra la tendencia, abrí una operación al alza en este movimiento bajista, y este tipo de operaciones son en realidad bastante arriesgadas. Si no se abordan de forma competente y no se tiene en cuenta la gestión de riesgo de money, como pueden ver, pues no comercio con todo mi depósito, solo con el 10%. Y les recomiendo que hagan lo mismo, porque el manejo de money es también la clave del éxito de un trader rentable. Volvamos al primer par de divisas y veamos qué ocurre justo aquí. En este par de divisas vemos también una situación bastante interesante. Hay un piso aquí, pues bien, miren, si trazamos una línea visual podemos ver que el precio está ahora en el nivel de soporte. Así que pues operamos al alza. Y chicos, como pueden ver, pude anticipar un buen punto de entrada gracias a mi análisis técnico. Después de todo, mi nivel de análisis técnico es sencillamente de primera categoría. Y chicos, miren, hay un movimiento bajista bastante fuerte aquí, y después de este movimiento bajista definitivamente debería haber una corrección. Creo que el precio corregirá hasta aproximadamente este nivel, luego bajará de nuevo y tal vez posiblemente, un patrón se doble o triplique un fondo aquí. Miren, eso no es una mala cantidad de dinero en mi saldo, pero quiero mostrarles algunas operaciones más y hablarles de los mejores momentos para operar y los momentos más rentables del mercado. Chicos, yo suelo operar por la mañana y por la tarde, ya que son horas pues tranquilas para las noticias, y pues también les animo a que utilicen la franja horaria anterior, que son a las 23 horas y posterior a las 17 horas. Otro punto muy importante es vigilar siempre la salida de las noticias. Es muy importante vigilar el comunicado de prensa, ya que en este momento pues puede haber movimientos bastante impulsivos en el mercado y pues una operación puede salirse y ustedes pueden perder fácilmente el dinero. Bueno, vamos a abrir pues yo creo que unas cuantas operaciones más y creo que será suficiente por hoy. Echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este par de divisas. ¿Qué podemos ver aquí? Veamos. Miren, el precio se está moviendo en un canal de precios al alza aquí y podemos ver en los estocásticos que el precio está en 30 y por lo tanto la operación alcista, así que vamos. Otro beneficio más. Como pueden ver, el punto de apertura fue ligeramente diferente del punto de cierre, pero aún así me las arreglé para hacer un beneficio. Y sí, chicos, quiero llamar su atención sobre el hecho de que el tiempo de caducidad de mis señales es de 30 segundos y el marco de tiempo es de 15 segundos, es decir, el tiempo de expiración es el doble de largo que el marco de tiempo. El tiempo de expiración nunca debe ser inferior o igual al propio plazo. Este es el secreto para obtener beneficios en las opciones binarias. Chicos, bueno, creo que vamos a ir por este par de divisas y ver lo que está pasando aquí. Chicos, es una situación bastante buena en este par de divisas. Mira, ha habido un movimiento alcista bastante fuerte. Ahora el precio empieza a corregirse lentamente. Por eso quiero abrir una operación hacia abajo, así que vamos. Chicos, otro gran punto de entrada y creo que podemos cerrar la sesión de negociación por hoy. Así que bueno, les deseo a todos que tengan unas buenas ganancias, que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Adiós.